Estimados estudiantes, en esta oportunidad estudiaremos todo lo relacionado con el género dramático perteneciente a los textos literarios. Este género es uno de los tres que pertenecen a los textos literarios y su función es representar algún episodio o algún conflicto que se presente como algo real a través de seres humanos, que en este caso pasan a ser actores, y transmiten todos los sentimientos, todo lo que piensan y todas las acciones de estos personajes. El término dramático proviene de drama y con esta palabra damos origen a este género literario que es realmente atractivo, ya que utiliza una historia creada anteriormente para luego ser representada dentro de un espacio y un tiempo determinado. Estos hechos, estos personajes simbolizan algo importante dentro de la sociedad, porque van directamente al conflicto humano. Y dentro de cada historia siempre hay un conflicto humano que se presenta y que luego a través de los hechos, de los acontecimientos, se le va dando un desarrollo y finalmente un final o desenlace. Vamos a reconocer algunas características importantes sobre este género que es el dramático y como principal elemento debemos mencionar que toda obra dramática fue creada para ser representada públicamente. Ese es su objetivo principal, escribirla, crearla, elaborarla, para luego, mediante actores, ser representada frente a un auditorio, frente a mucha gente. Hay muchos tipos de teatros. Hay teatro de mimos, hay teatro de títeres, no necesariamente un tipo de teatro con personas, con actores, pero todas estas realizan finalmente una representación escénica utilizando todo lo necesario para esto: escenografía, vestimenta, sonidos, entre muchos otros elementos. Otra característica importante es que esta obra, que es una obra dramática, no es creada por un autor, como lo hacíamos dentro del género narrativo. Acá tenemos a un dramaturgo. Esta persona nunca es vista por el espectador, ya que él se encuentra tras el telón, tras el escenario, organizando todos los elementos necesarios para que la obra sea representada adecuadamente. Y finalmente, una característica importante también de este género es que para poder representar esta obra necesitamos actores y los actores evidentemente deben tener una calidad bastante amplia y que demuestren tener el dominio sobre el público, ya que deben transmitir todos estos acontecimientos, además de las emociones que probablemente mantengan estos personajes. Podemos nosotros ver espectáculos o representaciones de todo tipo y muchas veces no nos son creíbles, no nos transmiten nada, porque los actores no son capaces de transmitir estos sentimientos. Entonces es importante que la calidad del actor sea bastante buena para que todos los elementos sean transmitidos de la mejor manera. La estructura de una obra dramática se compone de tres partes, que son las más importantes. En primer lugar, tenemos una presentación del conflicto, parte inicial de la historia, que nos da a conocer a nosotros cuál es el problema, cuál es ese conflicto humano que está presente dentro de la historia, qué está pasando dentro de la historia, para luego pasar al desarrollo de esta obra dramática, de esta acción o de este conflicto en el cual se van desenvolviendo los acontecimientos, van ocurriendo diversos hechos y se van revelando más misterios para llegar finalmente al punto número C, que corresponde al desenlace o final de esta acción dramática o de esta historia en sí que nos presentan estos personajes, para poder finalmente llegar a esa conclusión y darle un final o quizás para aclarar todos estos acontecimientos que daban origen a este conflicto.
Con conflicto nos referimos a un tema, a un acontecimiento, a una situación que se presenta que resulta bastante intrigable. Si no hay un conflicto en una obra dramática, probablemente la obra va a ser un poco aburrida, un poco tediosa y no va a lograr el objetivo que tiene, que es captar la atención del público y obviamente mantenerlo atento durante toda una historia. Espero que haya sido bastante productiva esta cápsula de información. Vamos a vernos el día miércoles en una nueva cápsula en la cual vamos a estudiar el origen del género dramático y vamos a ir incorporando un poco más de contenido de a poco para luego en 2 semanas más llegar finalmente a la realización de la guía número 2 de este segundo semestre. Ante cualquier duda pueden comunicarse conmigo mediante correo electrónico o también mediante el número de WhatsApp. Cuídense mucho, nos vemos el día miércoles en una nueva cápsula.